Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a una nueva transmisión. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar poniendo todo en manos del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y inclinarnos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites nuevamente, Padre, estar transmitiendo, Padre, este culto de día miércoles, Señor. Te pedimos, Señor, primeramente perdón por nuestros pecados, Señor, todo aquello, Padre, que te ha ofendido, Señor, que hemos fallado. Te pedimos que nos limpies, Señor, y nos purifiques, que nos ayudes a tener siempre, Padre, un arrepentimiento genuino ante tu presencia, Señor, que nos ayudes a poder crecer espiritualmente día con día, Señor, que sepamos reconocer cada uno de nuestros errores, Padre, y podamos alabarte y glorificarte por medio de nuestros testimonios, Señor. Te pedimos para que bendigas este tiempo, Señor, el tiempo de las alabanzas, Padre, que tú seas alabado y glorificado, Padre, por medio de ellas, y que podamos, Señor, exaltarte, Padre, ya sea en nuestras casas, Padre, donde quiera que estemos, Padre, por medio de esta transmisión, Padre. Te pedimos, Señor, para que bendigas al hermano que va a llevar la meditación de tus palabras, Señor, que también bendigas a nuestro hermano, Señor, que puedas tú hablar por medio de él, Señor, y que podamos crecer espiritualmente, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y no simplemente oidores olvidadizos. Entonces, te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar a alabar a nuestro Señor cantando alabanza y honor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Tu vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo es mi Rey, mi Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo es mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo es mi Rey, mi Señor. No de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo es mi Rey, mi Señor. Amén. Vamos a pasar a la siguiente alabanza. Vamos a decir, Él volverá.
como el relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será cuando vuelva el Señor, como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será cuando vuelva el Señor, y a su gloria me transformará, regresará, y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será cuando vuelva Jesús. A los que han dormido y a los que hemos creído, así será cuando vuelva el Señor. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Amén. Vamos a terminar este tiempo de alabanzas, hermanos, cantando Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Así que haríamos con estos 5 alabanzas, hermanos. Vamos a quedar con nuestro hermano Carlos Efraín. Que Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión de su iglesia Bautista Vida Abundante. Realmente nos llena de gozo que usted esté allá desde la comodidad de su casa, también listo, dispuesto, con el deseo de querer crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y unirse con nosotros en estas transmisiones que estamos haciendo. Recuerde que este próximo viernes vamos a tener nuestro culto de oración. También lo vamos a estar haciendo en línea. Y que el próximo domingo vamos a tener el culto presencial siempre a las 9 de la mañana y vamos a estar transmitiendo también para los que no puedan llegar. Ahora, para los que tienen el deseo de llegar al culto presencial de este próximo domingo, les estamos pidiendo que con anticipación puedan llamarnos para poder anotarles, para poder saber cuántos miembros de su familia van a llegar, porque las sillas las agrupamos por familias. Así que necesitamos conocer ese dato con anticipación, porque la hermana que nos ayuda con ordenar las sillas debe hacerlo el sábado temprano. Así que esperamos que usted pueda llamarnos, pueda comunicarse con nosotros por un mensaje o una llamada para poderle anotar y así poder reservar el espacio para los miembros de su familia para que pueda estar ahí en el culto presencial con nosotros. Ya sería el tercer culto presencial que tenemos en este mes de septiembre. Así que esperamos su participación también. Y por la tarde recuerde que siempre tenemos el culto a través de Facebook. Y el sábado los jóvenes tienen también su culto a las 5 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Así que bienvenidos, hermanos, nuevamente a esta transmisión. Yo quiero invitarles a que busquen conmigo allí en el libro de Isaías, el libro que estamos estudiando cada miércoles, y vaya conmigo hasta el capítulo 49. Capítulo 49. Vamos a Isaías, capítulo 49. Esta noche vamos a estar considerando los versículos del 8 al 13 bajo el tema el ministerio del Mesías. El ministerio del Mesías. Y vamos a dar lectura brevemente ahí a estos breves versículos. Así que vamos a ir ahí. Versículo 8 del capítulo 49 de Isaías dice así. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni calor, ni el sol los fatigará, o afligirá, perdón, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Hemos dicho que a partir de este capítulo 49 encontramos un pequeño cambio en la manera en la que Dios quería brindar palabras de consuelo y de esperanza a los judíos que fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y esto ocurrió más de 150 años después que Isaías escribiera estas profecías. Y el cambio básicamente consiste en la alusión específica que se hace a la obra y al ministerio del Mesías.
a quien en este contexto se le conoce como el siervo de Jehová, y que a su vez es el término profético para referirse a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ciertamente el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no estaba presente de manera física en ese momento, en ese tiempo del cautiverio, pero no tenemos duda de que Él estuvo obrando de manera especial para hacer volver al remanente de Israel hasta su tierra, hasta la tierra de Israel. Así que podríamos decir que hubo un cumplimiento inmediato, pero a la vez hubo un cumplimiento futuro de esta profecía. Y el cumplimiento inmediato fue el retorno de Israel a su tierra a partir del año 538 antes de Cristo, cuando el rey Ciro invadió Babilonia y le permitió por medio de un decreto regresar y reconstruir la ciudad y reconstruir el templo y volver otra vez a desarrollar todos los rituales religiosos a los que ellos estaban acostumbrados. Y el cumplimiento futuro, desde que se escribió esta profecía, fue cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio público después que fue bautizado y presentado oficialmente por Juan el Bautista como el Mesías prometido. Pero debido al rechazo que mostró la nación de Israel hacia Cristo, aún estamos a la espera de un cumplimiento todavía futuro para nosotros, en el que Dios volverá a tratar con la nación de Israel y los hará volver a todos nuevamente a su tierra. Y todos a una conocerán que Él es su Dios y creerán que Cristo es el Mesías, al que Él había prometido, al que el Señor había prometido desde tiempos antiguos. Ahora, pero sin importar la época en la que se dio el cumplimiento de esta profecía, lo cierto es que aquí encontramos escritos algunos detalles del ministerio y obra del siervo de Jehová, de nuestro Señor Jesucristo, y tanto en el tiempo del cautiverio como en el tiempo de su ministerio terrenal, como en la actualidad, podemos notar que Cristo ha desarrollado y sigue desarrollando dicho ministerio. Ahora, la pregunta sería, ¿cuáles son los detalles que nos brinda Isaías del ministerio del siervo de Jehová? Detalles que seguramente fueron de consuelo para los judíos que estuvieron en el cautiverio en Babilonia y que sin duda serán de consuelo hoy en día para aquellas personas que se encuentran en un cautiverio peor que el de Babilonia. Y cuando hablo de un cautiverio peor que el de Babilonia, no me refiero al tiempo de cuarentena en el que hemos estado en los meses anteriores, sino que me refiero a un cautiverio que es causado por el pecado y es mucho más terrible que el cautiverio registrado en la historia de Babilonia. Ahora, este es un cautiverio que lastimosamente no lo sufren solo los no creyentes. Lastimosamente hay muchos creyentes que sufren de este cautiverio. Se encuentran atrapados, se encuentran esclavizados aún a pesar de que han creído en Cristo, han nacido de nuevo, han entregado su vida al Señor, pero se encuentran esclavizados en un vicio, se encuentran esclavizados al pecado. Pero aquí encontramos las buenas noticias porque Jesús, el Mesías, será siempre o estará siempre dispuesto a ministrar su vida, a sacarle adelante de ese cautiverio en el que se encuentra. Ahora, lo primero que quiero que veamos en este pasaje es el alcance del ministerio del Mesías. El alcance del ministerio del Mesías. Y quiero que me acompañe al versículo 8, por favor. En la primera parte del versículo 8 dice de la siguiente manera: Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Déjeme decirle que la mayoría de teólogos coinciden en que estas palabras las está dirigiendo Jehová Dios a su Mesías y que tuvo su cumplimiento durante el ministerio terrenal de Jesucristo, ya que proféticamente se refiere a que Dios le extendería su ayuda y protección a lo largo de su ministerio como respuesta a las oraciones que Jesús elevaba ante él. De hecho, el escritor de la carta a los hebreos dice lo siguiente en relación a este punto. Allí en el capítulo 5, versículo 7, dice así: y Cristo, en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Que dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y hace algunas semanas vimos que Jesús fue librado de la muerte en varias ocasiones cuando los judíos querían tomar piedras y lanzárselas, querían matarlo a pedradas, lo cual ocurrió, o sea, fue librado porque la Biblia dice que aún no había llegado su hora y tampoco ese era el tipo de muerte que estaba contemplado dentro del plan de Dios. Lo que quiero decir con todo esto es que en todo esto que vemos aquí, hermanos, los teólogos están de acuerdo en que estas primeras palabras del versículo 8 se refieren a la protección, a las oraciones del Mesías cuando estuvo aquí en la tierra y a la protección y a la ayuda que Dios le brindó durante su ministerio. Pero en lo que no están de acuerdo es en la frase que dice, te daré por pacto al pueblo. Te daré por pacto al pueblo, que de manera implícita habla de el alcance del ministerio del Mesías aquí en la tierra. Algunos de ellos dicen que debido a que se habla de el pueblo de manera singular, se refiere a un pacto que tiene cobertura solamente para la nación de Israel. Mientras que otro grupo de teólogos afirman que tiene relación con el pacto incondicional que Dios concertó con Abraham y con sus descendientes, el cual tiene una cobertura mucho mayor, mucho más amplia que solamente la nación de Israel. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3, leemos las palabras que Dios le dijo a Abraham. Le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, dijo, todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces, los teólogos de este otro grupo dicen que tiene que ver con un pacto mucho más amplio. Además, afirman que existe una promesa para redimir no solo a Israel, sino a toda la raza humana en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y esta promesa de redención está dada mucho antes de que existiera siquiera la nación de Israel. Fue inmediatamente después que Adán y Eva pecaron cuando encontramos esta promesa. Ahora, esto coincide con el contexto que encontramos aquí en el capítulo 49 de Isaías. Si usted va allí al versículo 6, en la parte final del versículo 6, Dios le expresa a su Mesías las siguientes palabras. Él le dice, también te di por luz a las naciones, no solo a Israel, no solo te di para que redimieras a Israel, sino que te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El punto aquí es que aunque el pacto se haya concertado con una nación, la cobertura de dicho pacto se extiende a todas las naciones. Ahora, personalmente creo que no debemos confundir los beneficios físicos literales del pacto que Dios concertó con Abraham y con sus descendientes, con los beneficios espirituales que también forman parte del mismo, los cuales sí se extienden a todas las familias de la tierra. Y quiero explicarme en esto, porque me refiero a que, por ejemplo, la tierra prometida, las heredades de las que habla este pasaje aquí, son solo para Israel. No nos pertenecen a nosotros. Son una promesa clara y directa de una tierra que Dios le daría a ellos. Y así encontramos otras promesas que claramente Dios se las entregó a la nación de Israel. Promesas de cosas físicas que nosotros no podemos reclamar, pero sí podemos reclamar las bendiciones espirituales que se encuentran dentro de este pacto. Entonces, cuando hablamos del alcance del ministerio del Mesías, nos referimos específicamente a las bendiciones físicas que prometió a la nación de Israel, pero también a las bendiciones espirituales que ha prometido entregar a todas las naciones gentiles a través del Mesías,
a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, hay un comentarista que dice que llegará un día en el que Dios salvará y congregará a Israel para hacerlo regresar a la misma tierra a la que Josué llevó a sus ancestros tras la salida de Egipto. Pero también agrega que Jesús se convirtió en un mejor mediador que Moisés, ya que selló con su propia sangre un nuevo pacto con el que extendió su salvación a todas las naciones de la tierra por medio de su gracia. Entonces, cuando hablamos del alcance del ministerio del Mesías, eso nos incluye a nosotros, no quedamos fuera, y eso debe llenarnos de gozo, de esperanza y de consuelo, porque si no fuese de esta manera, usted y yo estaríamos perdidos, no habría esperanza. Ahora recuerden que los fariseos se alegraban de que un gentil se fuera al infierno, pero para el Señor eso no era posible. Él estaba interesado y estaba pensando siempre en la salvación de las naciones gentiles. Él pensó desde la eternidad en salvarnos a nosotros. Su Hijo Jesucristo iba a venir para alcanzarnos también a nosotros, no solo a la nación de Israel. Así que, qué buena noticia esta. Usted y yo no somos descendientes de Abraham, pero tenemos esperanza en el Mesías y su ministerio. El ministerio que él desarrolló mientras estuvo en la tierra y que sigue desarrollando en este momento a través de su espíritu, a través de su cuerpo, que es la iglesia, pues nos ha alcanzado también a nosotros. Se ha extendido también a nosotros. Así que quiero que veamos en segundo lugar el ministerio del Mesías. Y vaya conmigo allí siempre al versículo 8. Versículo 8 dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán pastos. Dejemos ahí la lectura, porque al leer detenidamente solo estos versículos, estas palabras, se puede notar con facilidad que en 3 ocasiones se usa la palabra ¿para qué? Yo no sé si usted lo notó, pero tres veces usa Isaías la palabra ¿para qué? Lo cual implica un propósito. Así que podríamos decir que según este pasaje, Dios se propuso dar al Mesías, porque él dice, yo te daré por pacto al pueblo. Entonces Dios se propuso dar al Mesías por pacto al pueblo con algunos propósitos definidos, los que a su vez nos hablan del ministerio que sigue desarrollando el Mesías sobre la tierra. El primero de ellos, ¿para qué fue? ¿O en qué consiste el ministerio del Mesías? En primer lugar, consiste en restaurar. Vaya conmigo nuevamente allí, porque dice, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra. Para que restaures la tierra. Entonces, el ministerio del Mesías consiste en restaurar. Ciertamente el contexto nos indica que se refiere a restaurar una tierra literal que fue adjudicada a los descendientes de Abraham por medio de una promesa. Una tierra en la que fluía leche y miel, y de la que por causa de su desobediencia, de su pecado, ellos, los israelitas, fueron arrancados y fueron llevados en cautiverio hasta Babilonia y a otras regiones del mundo. Sin embargo, el principio de restaurar va mucho más allá del simple hecho de restaurar una tierra. Porque cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, parte de su ministerio fue el restaurar las vidas de las personas que estaban siendo destruidas por causa del pecado. A eso se dedicó el Señor, a eso vino Él a esta tierra, a restaurar las vidas de las personas que se estaban destruyendo a causa del pecado. Y creo que de manera general este principio aplica cuando hablamos de restaurar la comunión
que el ser humano ha perdido con Dios, su creador. Se trata de restaurar esa comunión que se rompió allá en el huerto del Edén entre el ser humano y su creador. Jesús dijo lo siguiente en Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa relación, esa comunión que el primer hombre y la primera mujer mantenían con el Señor allá en Huerto del Edén, se rompió por causa del pecado. Aparece el Hijo de Dios, aparece el Mesías con el propósito de restaurar. Ahora, ciertamente allá iba a restaurar una tierra a la nación de Israel, pero su ministerio es mucho más amplio. Restaura las vidas de las personas que están siendo destruidas por causa del pecado. Pero además de restaurar la comunión con Dios, su creador, el ministerio del Señor Jesucristo también consiste en restaurar relaciones rotas. Restaurar relaciones rotas. Por ejemplo, pensemos en relaciones matrimoniales que se están rompiendo por causa del pecado, se están rompiendo por causa del adulterio, se están rompiendo porque hay incomprensión entre ellos. O sea, relaciones rotas. Dios está interesado en restaurar esos matrimonios que se están rompiendo. Dios está interesado en restaurar relaciones que se están rompiendo entre padres e hijos. Los padres están exasperando a sus hijos, están empujando a sus hijos muchas veces a que se vayan de casa, a que sean rebeldes, a que sean desobedientes. Y la Biblia ordena y manda a los padres a no exasperar a sus hijos. O sea, relaciones que se están rompiendo porque los hijos no entienden cuando sus padres les están poniendo disciplinas porque quieren salvarles de una tragedia. Quieren salvarles de algo trágico en sus vidas. Y el libro de Proverbios habla de salvarles de la muerte. Y la relación se rompe, pero Dios está interesado a través del ministerio de Cristo en restaurar esas relaciones rotas entre padres e hijos, en restaurar relaciones entre hermanos, en restaurar relaciones entre jefes y empleados, entre amigos. O sea, relaciones que se están destruyendo por causa del pecado, por causa de la indiferencia, por causa del mismo orgullo del ser humano. Ahora, si hay alguien que está interesado sinceramente en restaurar ese tipo de relaciones, ya sea en el matrimonio, ya sea en la familia, ya sea con los hijos, ya sea con las amistades, ese se llama Jesucristo. Él está sumamente interesado en restaurar las vidas, en restaurar corazones rotos, en restaurar a personas que han sufrido y tienen heridas en su corazón, corazones que se han hecho pedazos, y él tiene la capacidad y tiene el interés y el poder de tomar cada trozo de ese corazón y restaurarlo. Dios, a través de Cristo, quiere hacer eso en su vida. Lo ha hecho en mi vida. Ahora, ¿en qué consiste el ministerio del Mesías? Bueno, en primer lugar, en restaurar, pero en segundo lugar, en heredar. Heredar. Continúa diciendo allí el versículo 8. Dice, para que heredes asoladas heredades. Para que heredes asoladas heredades. Ahora, seguramente los judíos en el cautiverio, porque se encontraban allí en el cautiverio, tenían esperanza en las palabras, en estas palabras, porque estas palabras implicaban que les serían devueltas las heredades o los terrenos que habían recibido de sus padres, aquellas mismas tierras que Josué había entregado a sus antepasados. Entonces, cuando ellos oyen que el Mesías va a venir para restaurar, para heredarles las heredades que ellos tenían, devolverles, entregar esas heredades, entonces ellos se han de ver alegrados, se han de ver emocionados, se han de ver llenados de esperanza. Vamos a regresar a nuestra tierra y no vamos a llegar a ningún lado, sino a un lugar propio. Se alegraron ellos. Ahora, la palabra que se traduce como heredad o heredes, cuando el Señor dice, yo te he puesto, yo te he dado al pueblo por pacto para que heredes. Esa palabra heredes significa dar, significa dejar o entregar algo en herencia a otra persona. Significa dar, dejar o entregar algo en herencia
a otra persona. Y ciertamente a nosotros el Señor no nos va a entregar una tierra física, como lo hará con la nación de Israel. O sea, no lo hará con nosotros. No hay una promesa aquí en la Biblia que nos diga que hay una porción de tierra que nos corresponde a nosotros porque pertenecemos a tal o cual tribu. No va a ocurrir eso con nosotros. Pero yo alabo al Señor porque Cristo ha hecho mucho más que heredarnos una porción de tierra en este planeta. Ha hecho mucho más que eso. A todos los que hemos creído en Él nos ha heredado un lugar. Y escúcheme bien, un lugar allá en el cielo, no aquí en esta tierra. Allá en el cielo. Y en San Juan 14, versículo 2, el mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y más adelante, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en capítulo 8, versículos 16 y 17, escribió lo siguiente. Él dijo, Romanos 8, 16 y 17, él dijo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego agrega lo siguiente: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, yo quiero preguntarle, ya teniendo esto en mente, yo quisiera preguntarle lo siguiente: ¿a usted le gustaría heredar un lugar en el cielo? ¿De verdad le gustaría heredar un lugar en el cielo? Porque posiblemente en esta tierra nunca lleguemos a poseer nada propio. Es posible que otros sí, pero es posible que otros no lleguemos a poseer nada propio, ni por comprarlo, ni mucho menos por heredarlo de alguien. Pero qué precioso es saber que usted podría heredar un lugar especial, no aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Y eso de heredar un lugar en el cielo es parte del ministerio del Señor Jesucristo. Sabe que esta herencia es este lugar en el cielo, es un lugar al que Pedro lo describe como una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es mucho mejor que una herencia aquí en la tierra. Realmente uno se emociona cuando un familiar le hereda algo. Le hereda un terreno, le hereda una casa, o le hereda, qué sé yo, algunos objetos materiales. Uno se alegra. Pero hermanos, deberíamos gozarnos mucho más al saber que ahora que estamos en Cristo, nos convertimos en sus hijos y como consecuencia de ser sus hijos, entonces ahora somos herederos y coherederos con Cristo. Así que de lo único que usted debe cerciorarse para recibir la herencia de Dios por medio de Cristo es de haberse convertido en un hijo de Dios. Y la única manera que la Biblia registra que esto puede ser posible es por medio de la fe en Jesús. Es por medio de creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hacerlo Señor de su vida, recibirle en su corazón. Y automáticamente nos convertimos en herederos del Señor. Él hace este ministerio, Él trabaja en este ministerio. Ok, la tercera cosa que encontramos aquí, porque nos preguntamos, ¿en qué consiste el ministerio del Mesías? Bueno, consiste en heredar, pero en tercer lugar también en libertar. En libertar. Vea conmigo lo que dice el versículo 9. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Cuando uno lee esta frase en una palabra, uno lo puede resumir en libertar. Dar libertad para que le digas a los presos que salgan y a los que están en tinieblas que se muestren, que salgan a la luz.
Y esto una vez más debió llenar de gozo a los judíos que estaban en el cautiverio, porque ya no estarían bajo el yugo de Babilonia, lo cual llegó a ser una realidad por medio del decreto que Ciro promulgó en el año 538 a.C. Sin embargo, cuando el Mesías apareció desarrollando su ministerio público allá en Israel, reveló que existe un cautiverio mucho peor, mucho más cruel que el de Babilonia o que el de Roma o que el de cualquier gobierno autoritario de nuestro tiempo. Y ese es el cautiverio del pecado. El cautiverio del pecado. El pecado no solo tiene atrapada a mucha gente hoy en día, sino que les tiene condenados. Condenados. A los inconversos condenados a una eternidad de perdición. Y a los creyentes condenados a una vida infructuosa, a una vida insatisfecha, a una vida de derrota. Pero la buena noticia es que el Hijo de Dios vino para darnos libertad de este cruel opresor llamado pecado. Jesús dijo las siguientes palabras allá en San Juan capítulo 8, versículo 36. San Juan capítulo 8, versículo 36, el Señor dijo estas palabras. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto lo dijo en el contexto de una conversación que tenía con los fariseos y los principales sacerdotes, que ellos se creían que no eran esclavos de nadie. Ellos decían, no, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor le dice, si ustedes practican y viven en pecado, entonces son esclavos del pecado. Y solamente si el Hijo les da libertad, entonces van a ser verdaderamente libres. Ni los rituales, ni hacer alguna cosa que se prescriba en la ley les va a hacer libres, sino solamente la fe en Cristo hará libre a una persona esclavizada por el pecado. Usted se habrá dado cuenta que ayer se celebraban en nuestro país los 199 años de la independencia o de la liberación del yugo español, acá de nuestro país, El Salvador, y de otros países de Centroamérica. Pero la pregunta ¿es realmente libre usted? ¿Es realmente libre usted? Porque no importa que viva en un país que se declara libre. Si usted practica el pecado, si su vida está caracterizada por el pecado, entonces usted es un esclavo del pecado y el único que puede darle verdadera libertad se llama Jesucristo. Solamente Él. Y esto es parte del ministerio del Mesías, dar libertad a los que están esclavizados. Y en cuarto lugar, aunque no se usa la palabra para qué, pero también lo encontramos como parte del ministerio del Mesías aquí en este pasaje. Porque dice ahí el versículo 9, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos. Y luego dice, y en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán pastos. Pastos. Entonces, el ministerio del Mesías consiste también en apacentar. Consiste en apacentar. Al usar el término apacentar, en este pasaje habla de la protección, habla de provisión y habla de dirección, que como a ovejas, la mano invisible del Mesías daría a los judíos cuando salieran de Babilonia y transitaran por todo el desierto en su camino de regreso a Jerusalén. O más bien debió haber sido de gran consuelo escuchar las palabras del versículo 10 para estas personas, porque el versículo 10 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Y luego agrega esto, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Qué precioso escuchar estas palabras. Debió haber sido de gran gozo. O sea, cuando Ciro entrega aquel decreto y deja la oportunidad de que los que quieran ir de los judíos hacia Jerusalén a reconstruir la ciudad y el templo, vayan. Entonces, cuando Zorobabel y todo aquel grupo de judíos se levantan para ir, debió haber sido de gozo porque conocían esta profecía. Vamos a ir y el Dios de nuestros padres
a través de su Mesías nos va a apacentar, su mano nos guiará, su mano nos cuidará. Él tendrá misericordia de nosotros. Y pienso en el gozo que pudieron haber experimentado, pero también me gozo en saber que estas palabras no solo tienen un cumplimiento con los exiliados que volvieron a Jerusalén desde Babilonia, sino que podemos aplicarla a la experiencia de cada creyente a lo largo de su peregrinaje en este mundo. Mientras transitamos en este mundo de pasada, yendo hacia nuestro propio hogar, yendo hacia el cielo, hacia nuestro verdadero hogar. ¿Sabe qué? Usted y yo podemos contar con la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que lleguemos a nuestra casa. Vamos a contar con la dirección de Dios. Él los guiará, dice la palabra. Él los guiará y Él los apacentará. Él les dará provisión, la provisión que necesiten para caminar por este desierto, por este mundo en el que usted y yo estamos, ya sea provisión física como provisión espiritual. Ahora, déjeme preguntarle esto. ¿Usted podría decir con toda seguridad, como dijo el salmista David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Será que usted puede decir estas palabras con toda seguridad, con toda firmeza? Porque si no lo puede decir con toda seguridad, es porque todavía Jesucristo no es su pastor. Es porque todavía el príncipe de los pastores no ha venido a su vida, a su corazón. Usted no se ha convertido en una de las ovejas del redil del Mesías. Así que parte del ministerio del Mesías es apacentar también a su grey, es apacentar a su redil, apacentar a sus ovejas. ¿Cuánto quisiera yo que usted pudiera decir estas palabras del Salmo 23 con toda seguridad? Y usted puede decirlas si tan solo entrega su corazón a Jesucristo. Ahora, en conclusión, yo quiero que vaya conmigo allí al versículo 13. Versículo 13. Vea lo que dice. Lea conmigo el versículo 13, por favor. Dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Quiero terminar con esto porque me impresiona lo que el Señor dice. Esta es la segunda ocasión en la que el Señor invita a los cielos y a la tierra a alegrarse con Él por algo que ha hecho a favor de su pueblo. La primera vez que encontramos que el Señor hace algo similar, lo encontramos en el capítulo 44, versículo 23, donde Él llama a los cielos y a la tierra y a la creación a gozarse, a alegrarse, porque Dios ha redimido a su pueblo. Así que se gozan en primer lugar por la redención del pueblo. Pero ahora Dios invita a los cielos y a la tierra a gozarse porque ha consolado a su pueblo. Ha consolado a su pueblo con estas palabras. Hermanos y amigos, Dios se goza, se deleita de dar consuelo a su pueblo. Ahora, qué maravillosa noticia es esta. Dios quiere consolar el corazón suyo y el mío, y lo hará, y se gozará, y llamará a su creación a que se gocen con él. Ahora, Dios quiere comenzar consolando su corazón, permitiéndole usted a Jesús venir a su corazón. Yo no sé si su corazón necesita ser restaurado. Yo no sé si su matrimonio necesita ser restaurado. Pues Cristo el Mesías quiere hacer esto. Jesús, nuestro Señor, quiere hacer esto en su vida. Él quiere ayudarle. Él quiere heredarle un lugar especial en el cielo. Él quiere apacentarle mientras caminamos en esta tierra. Pero usted debe entregar su corazón a Cristo. Así que esta noche yo quiero invitarle a usted, si nunca le ha entregado su corazón a Cristo, que no deje pasar
otro día sin entregarle su vida a Él. Y si usted es un creyente que, como vimos al principio, podría estar atrapado en cautiverio por el pecado, hay esperanza, porque Dios, a través de Cristo, quiere dar libertad. Quiere dar libertad de ese pecado. Yo le invito a cerrar sus ojos y a orar conmigo. Si usted no ha recibido a Cristo, yo le invito a que lo haga, que se lo diga con sus propias palabras. Padre, en esta noche yo te doy gracias porque nos has dado la oportunidad de ir a tu palabra, de encontrar en ella, Señor, estos principios que tienen que ver con el ministerio que realizó tu Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Cristo mismo, aquí en esta tierra, con su pueblo Israel, y luego con todas las naciones, y ahora con la iglesia, con nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos por el deseo que Él tiene siempre de restaurar nuestras vidas, de heredar un lugar en el cielo a aquellos que crean en ti, de apacentar a tu pueblo, Señor, de guiarlos, de darles dirección, Señor, de darles libertad, verdadera libertad. Señor, te alabamos y te bendecimos y nos gozamos con el cielo y con la tierra, con la creación, de que tú nos hayas consolado con estas palabras. Pero yo quiero interceder por aquellas personas que nos están viendo, que están escuchando este mensaje, que nunca han entregado su corazón a Jesucristo, se encuentran esclavizados en el pecado. Quizás piensan que son libres, pero están esclavizados por el pecado. Yo te ruego, Señor, que puedas hablar a sus corazones y mostrarles la condición espiritual en la que se encuentran a causa del pecado y poder abrir su corazón a Cristo para recibir verdadera libertad. Señor, obra en sus corazones. Si usted está allí al otro lado de esta cámara, yo le ruego que pueda hablar con el Señor. Y si quiere ser verdaderamente libre, se lo diga con sus palabras. Dígale: Señor Jesús, sé que tú eres el Hijo de Dios, sé que tú eres el Mesías, el Cristo prometido a Israel. Y yo sé, Señor, que tú quieres darme libertad, esa verdadera libertad del pecado. Yo reconozco que soy pecador, yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi libertador. Señor, te doy gracias por venir a mi vida y por salvarme. Me entrego totalmente a ti. En tu nombre he orado y te doy gracias. Amén. Si usted ha tomado esta decisión, queremos invitarle a comunicarse con nosotros a través de la página de la iglesia. Por favor, hágalo. Y si usted es un creyente y sabe que se encuentra atrapado en un pecado, por favor, acuda al Señor en busca de ayuda, porque Él quiere darle libertad de ese cautiverio en el que se encuentra. Gracias por este tiempo que prestaron atención al mensaje de la palabra. Les esperamos este próximo viernes. No se vaya a desconectar porque a continuación vamos a terminar con una última alabanza. Nuestro hermano Gustavo va a terminar cantando junto a nosotros. Dios les bendiga. Amén. Luego vamos a terminar cantando, hermanos, el Salmo 23, el Señor es pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor
Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, 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 nada me faltará. Amén. Así que haríamos, hermanos, nuestra transmisión. Que el Señor